Buenas tardes. Bueno, hemos arribado a nuestra última charla del conversatorio, este espacio que nos ha dado la Asociación Argentina de Oncología para tratar un tema de tanto interés nacional y de todas las personas en este país que, por supuesto, el campo ocupa un lugar primordial. Para poder hablar de esto que nos trae tanta inquietud, que son los agroquímicos, fitosanitarios, también como los llamamos. Hoy contamos realmente con, si bien hemos tenido gente muy destacada, la excelencia en oncología de dos grandes polos de nuestro país, como son grandes ciudades como son Córdoba y Buenos Aires, y si bien siempre fue un honor presentar para mi gente, en esta vez es doble el honor porque contamos con la presencia del doctor profesor Eduardo Rechardet, que es profesor y director del Comité Científico de FLASCA, director de la carrera de posgrado de Oncología de la Universidad Católica de Córdoba y director del Instituto Oncológico de Córdoba, nuestra querida docta. Y también otro honor para mí presentar a el doctor Lastiri José María, alias Pepe para nosotros. Fue compañero mío del Esteves cuando hicimos el curso, pero ha llegado muy lejos. Es director de la carrera de especialista en oncología clínica de la UBA en el Hospital Italiano. Como todos sabemos, fue expresidente de la AOC y ex jefe de oncología del Hospital Italiano. Ante todo, les agradezco a los dos que me permitan estar con ustedes, una simple oncóloga especialista, y bueno, nos metemos de lleno en tratar esto de fitosanitarios, agroquímicos, que siempre está en disputa. Eduardo, yo sé que has tenido tu experiencia en Europa, sobre todo en grandes centros con esto de fitosanitarios, con agroquímicos. Yo quiero hablar un poco en general de los agroquímicos, sea herbicidas, fungicidas, toda la línea, no centrarnos por ahí en esa disputa sola como se nos da acá en Argentina, tanto glifosato o no glifosato, sino hablar de todo. Pero si vos también tienes tu experiencia en glifosato, sería un aporte interesante. ¿Qué nos podés decir de todo eso que viste, que aprendiste ahí en el centro del tema en Europa? Sí, no, bueno, primero quiero agradecer a la Asociación Argentina, me parece una excelente idea esta, y me parece excelente cómo la has manejado. He visto 2 veces y los expertos que has traído, que saben de esto seguramente mucho más que yo al menos. Yo quiero decirte primero que nada que yo tengo un campo, soy hijo de campesino, y en ese campo yo tengo una huerta que es orgánica desde hace muchos años, como las verduras de ahí. Acá a la derecha tengo huevos que hace mi hija, que son de gallinas libres, solitarias, que caminan, que tienen psicólogos, que no tienen antibióticos, que no tienen... Es decir, que tengo, digamos, sobre la contaminación ambiental, tengo un concepto, digamos, de resguardar la raza humana, ¿no? No es que esté en contra del ecologismo, ¿no es cierto? Me parece que en una sociedad que tiene 20, 30 millones de cáncer por año, nosotros que pensamos como en cáncer, tenemos que ver que todos los contaminantes y la cantidad, tanto la contaminación ambiental de las grandes ciudades, como si ya nos dirigimos al campo en especial, a los fitosanitarios y las mezclas de fitosanitarios también, no solo, como vos bien dijiste, el glifosato, sino hay distintos tipos de mezclas que pueden ser tóxicas para el ser humano y que tienen una toxicidad aguda, que la conocemos, porque puede ser que provocan problemas de piel, de esterilidad, de alergia, de insuficiencias renales, etc. Y la toxicidad crónica, que es la que más nos vamos a abocar seguramente nosotros hoy día. A mí la experiencia que tengo es de que, bueno, esa estadía ahí en la IARCC, que es la Agencia Internacional de las Naciones Unidas para la Research to Cancer, se llama, aunque tiene la cifra en inglés, que está en la Rue Saint-Thomas de Lyon, se encarga de calificar todo esto fitosanitario, y como vos bien sabes,
ha calificado a algunos como el glifosato, que tienen una posibilidad cancerígena sin duda. El tema es cuando se utiliza mal, porque en la misma calificación te ponen el café, te ponen los picles, te ponen la peluquería, etcétera, ¿no? El tema es, como bien has explicado en algunos lados, es que se cumpla con las buenas prácticas de todas estas utilizaciones, ¿no? Claro. Todos los expertos que vos has traído han hecho hincapié en eso, y eso es fundamental. La discusión sobre los fitosanitarios en la que me ha tocado participar es a veces un fanatismo de los dos lados, ¿no es cierto? A mí me tocó participar, le decía Pepe, con la Asociación Argentina cuando era presidente, cuando apareció el tema del PCB, lo mezclaron con el glifosato. Acá hubo, la provincia me puso de experto, y la verdad que fue una pelea grande de grupos pro-ecologistas fanáticos y antifanáticos. O sea que, y como vos has sugerido también, por ahí las discusiones eran con gente donde no había un solo médico, ni siquiera un oncólogo. Entonces la discusión es sobre cáncer, es como si yo discutiera sobre fórmulas químicas de los fertilizantes, ¿no es cierto? O de los agrotóxicos. Tal cual. Por eso tiene que ser, y vos lo has propuesto a todo esto, estoy en realidad repitiendo lo tuyo, es que tiene que ser discusiones multidisciplinarias. Porque si no, siempre te falta una pata de la cosa. Y se convierte en una grieta, por poner algo de moda, que no debe ser que todos veamos la posibilidad de que esto sea tóxico, que hay que verlo a largo plazo, si bien hay estudios como el de la EPA, que tiene como 30 años, tampoco se han estudiado fehacientemente las mezclas, por ejemplo, o no se han hecho estudios muy bien controlados de esto, como se hace en investigación clínica, que todos nosotros Tal sabemos cual. cómo debe ser hecho, y entonces al final se transforma en una discusión que es de fanatismo, ¿no es cierto? Y no debería ser así. Yo la verdad que he aprendido mucho con las conferencias de la gente que vos has invitado, que ha sido de primer nivel, y con mucha sobriedad y amplitud de criterio han tocado las cosas. Y bueno, creo que el SENASA, sobre quien tengo algunas críticas, hace lo mejor que puede con las cosas estas, y hace estudios importantes en los agroquímicos para aprobar su uso. Vos has tenido ahí creo que era López Arriazu, no sé quién habló de esto, y la verdad que hizo bastante hincapié en eso. Yo creo que el SENASA lo debe estar haciendo, como él dice, en otros aspectos, para mí hace agua, pero bueno, eso pueden ser ideas mías y a lo mejor no tiene el rigor científico que se necesitaría. O sea, en conclusión, la verdad que estoy repitiendo lo que vos has dicho en un slide que pusiste en algún momento, me parece que en la primera conferencia, que tenemos que hacer buenas prácticas agrícolas, que están bien descritas, que tenemos que tener cuidado en la utilización de estos agroquímicos, que son útiles, porque el otro día hablando con vos te decía que cuando se empezó a usar el glifosato, que estaba la flotaradina antes, que dejaba, bueno, el sorgo de Alepo y dejaba, era el sorgo de Alepo y no me acuerdo qué, y las gramillas, cuando se empezó a utilizar esto, bueno, pasamos de una cosecha de maíz de 10 millones de toneladas a 60 millones que se espera este año, y eso es bueno para la humanidad, tener buenos maíces, porque lo necesitamos para todos los maíces. Desde la alimentación hasta los pañales, hasta la sacarosa de la Coca-Cola, hasta la envoltura de las píldoras que utilizamos en los tratamientos. Es decir, que eso es bueno, pero siempre que se haga con una buena práctica agronómica. Y bueno, como sugerencias son las que has dado vos, creo que los médicos, las facultades tienen que poner esto, porque es muy importante que el médico tenga un concepto sobre esto, que se lo expliquen médicos como vos, que están metidos en esto,
y que sea multidisciplinario el tratamiento y las comisiones que traten estos temas, porque si no es lo que explicamos hace un rato. Y Claro, bueno, el tema, perdón, dale, se continúa, continúa. no, era todo lo que quería decir. Por ahí mi crítica a todo esto es que cuando hablamos, vamos a hablar un segundo de glifosato, que es la estrellita. Nadie discute que el glifosato tenga el marbete amarillo. El problema es que por algo ahora la industria le saca el POEA, que era el que realmente estaba en discusión, Claro. con la gente que estudiábamos el tema. Porque si no, se convierte en una discusión de la calle. Uno tiene una opinión, otro, pero la fundamentación, y quizá lo bueno nuestro de los oncólogos es que estamos acostumbrados a primero a mirar en el tiempo, no nos quedamos en la semana, en el mes, en el año. Nosotros somos progresistas hacia adelante en muchos años. Y mucho lo del glifosato a mí me hace acordar, yo le decía también a Pepe el otro día, el tema de el cigarrillo. Cuando se discutió el cigarrillo, si ustedes se acuerdan, vos te debes acordar, los dos se deben acordar, era la industria jurando a mano alzada en Estados Unidos que no producía nada, y eso, y sí, si vos agarras a un fumador que hace 5 años que fuma, y sí que no tiene nada. Ahora, si agarramos a alguien que empezó a los 17 y le hacemos un chequeo a los 50, los pacientes nuestros son todos mayores de 50, entonces, por ahí lo que está faltando son estudios prospectivos a 40, 50 años, porque el glifosato empezó en los 90 y estamos en el 2020. Entonces, yo creo que cerrar una discusión en decir es bueno o es malo, sin estudios aleatorizados, sin estudios prospectivos, sin estudios, está bien que no se puede, es muy difícil hacer control en un estudio de los científicos que nosotros hacemos, porque no podemos hacer un control humano y otro control y un caso, porque es imposible que el control no coma algo que contenga glifosato. Entonces ya ahí estamos yendo mal. Pero sí estaría bueno que hagamos estudios aleatorizados, estudios serios, donde tengamos alguna conclusión. Yo ahora después le voy a preguntar un poquito a Pepe, al doctor Lastiri, perdón, su opinión, pero también es cierto esto que vos decís de las mezclas. Nosotros comemos fruta, ¿qué les decimos los oncólogos a los pacientes? Coman fruta por las vitaminas. Y la fruta viene llena de clorpirofos, viene llena de mancozeb. O sea, antes, un día me acuerdo, estaba en la escuela y llena de ingenieros agrónomos, mi escuela, es una escuela agrotécnica, y yo digo, uy, no lavé la manzana. Y me dice el ingeniero, ¿para qué? Si total nosotros se lo metemos desde la raíz, no es más lo que vos tengas que lavar la manzana. Y eso me despertó un montón de cosas. Entonces, cuando empezás a estudiar y ves estudios serios del CONICET, de Neuquén, donde te dice las mezclas que se hacen y las cosas, y no estamos hablando de glifosato, vos decís, epa, me parece que acá falta estudiar un montón de cosas. Bueno, para no ocupar la parada, como se dice acá, Pepe, ¿qué experiencia, cuál es tu pensamiento? Vos recibís muchísima gente en un centro tan importante, igual que el doctor en Córdoba, un centro tan importante como es nuestro Hospital Italiano de Buenos Aires. ¿Cuál es tu opinión de esto? Yo voy a tratar de mechar tópicos en base a lo que han contado. Lo primero que les voy a decir es reforzar algunos aspectos. Lo primero que nosotros estamos viviendo son conflictos de intereses, porque aparecen intereses económicos de una empresa que produce aproximadamente 720.000 toneladas de materiales que sirven para prevenir y para mejorar el rendimiento de la tierra. Con lo cual, por un lado, tenés un producto desde el punto de vista alimenticio que es increíble. El rendimiento, como bien dijo Eduardo, se calcula entre 5 y 7 veces más de lo que ocurría históricamente gracias a los fitosanitarios. Con el antecedente de que aparte es una fuente de trabajo, un recurso económico que es invaluable. En la República Argentina se produce más o menos la séptima parte de la producción de fitosanitarios, hablando de glifosato, se produce en Zárate, en la planta. 7.000 personas trabajan, 5.000 permanentes y aproximadamente 2.000 trabajan en forma, 5.000 son transitorios y 2.000 son permanentes. Con lo cual lo primero que nos enfrentamos con un conflicto de intereses
económicos que debe ser claramente observado y no tiene que ser extremista, como bien dijo Eduardo. Se consideró la aparición del glifosato como la resolución verde del siglo XX, es decir, este es un agroquímico que produjo un impacto tan descomunal que trajo un beneficio económico y una mejoría en el rendimiento de la alimentación de la humanidad que no puede ser ignorado. Sin embargo, ahí es donde aparece el problema. El glifosato es un herbicida de amplio espectro que mata todo. Mata la soja, mata el maíz, mata el algodón, mata. Sin embargo, se desarrolló la producción de semillas resistentes, genéticamente modificadas, que hicieron que matara todo, salvo esas semillas, especialmente maíz, especialmente algodón, especialmente soja. Pero nosotros sabemos si esa genomodificación de tales, interactuando con la genotoxicidad que se le atribuye y el daño oxidativo que se le atribuye al glifosato a largo plazo, puede producir cambios y cáncer. No lo podemos decir con total certeza, pero sí queda claro que existen unas nuevas definiciones en el mundo, como es la definición, digamos, básicamente del impacto repetitivo y alejado de los distintos agentes y factores. Es decir, para que ustedes tengan una idea, el glifosato es poco metabolizable. Sin embargo, las bacterias lo metabolizan. ¿Qué pasa con las bacterias del intestino? El metabolismo de esas bacterias, cuando nosotros eliminamos las excretas, ¿no genera un impacto secundario a largo plazo? Bueno, eso es sumamente interesante y lo definen los que se dedican a este tema como acumulación de impactos. Entonces, como bien dijeron, 50 años necesitamos por lo menos para poder evaluar eso. Entonces, nadie discute el valor de estas drogas y el poderío que tienen. Todos sabemos que se absorben muy poco, por la piel muy poco, por el intestino muy poco, por los gases muy poco, o sea que son drogas que en términos teóricos producen condiciones de seguridad. Se han hecho por lo menos 250 trabajos serios, de los cuales solamente 7 en humanos demostraron un incremento significativo de algún tipo de tumor, principalmente el linfoma no-Hodgkin, que es el único que se pudo demostrar seriamente en trabajos. En los metaanálisis, el incremento no solo no fue marginal, sino que fue significativo. En ratas, no es lo mismo que en ratones. En ratones la mortalidad por cáncer es significativamente mayor. En ratas es muchísimo menor. El cáncer renal, que no ha sido estudiado en adultos, algunas comunidades tienen alta incidencia de cáncer renal y aproximadamente el 40% de la población tiene niveles que pueden ser elevados de glifosato. Entonces, lo que yo quiero decir con esto es que en realidad los trabajos no pueden ser a corto plazo. Hay trabajos que tienen más de 100.000 voluntarios, con lo cual el número es adecuado, pero lo que no se está evaluando es lo que yo decía antes, que es la acumulación del impacto a través de los años. Ya se sabe que produce modificaciones del estrés oxidativo, ya se sabe que produce genotoxicidad. Lo que no se sabe con certeza es si realmente producen tumores sólidos. Ya hay evidencias que producen linfoma no-Hodgkin y hay 7 trabajos serios, a tal punto que 2 países en el mundo tuvieron alguna interacción y suspendieron transitoriamente la utilización del glifosato. El IARC, como bien dijo Eduardo, lo marcó y lo ubicó en el grupo de 2A. Probablemente puede ser carcinogénico, lo cual quiere decir que en animales lo produce y en humanos falta evidencia. En el caso del 1B, donde estaría el caso del palatión, por ejemplo, el 1B es posiblemente carcinogénico, con lo cual la evidencia en animales es moderada y la evidencia en humanos por ahora sería incierta o muy, pero muy escasa. Tenemos que agregar el concepto de largo plazo, tenemos que agregar el concepto judicial. Ya se han reportado juicios, yo los cuales no pude encontrar información muy clara, pero cuando leí las citas bibliográficas, hay laboratorios que han perdido juicios, especialmente por un fenómeno que es muy interesante, que es el recurso de defensa del laboratorio. Se empezó a describir un 30% de resistencia al glifosato, con lo cual el agente de campo empezó a utilizar desprolijamente asociados otros herbicidas y otras sustancias.
Y ese fue un argumento con el cual la industria farmacéutica, con cierto criterio, se defendió diciendo, bueno, no hay tanta evidencia de la poliutilización de fármacos, como tampoco hay de la utilización secuencial de agroquímicos, que es uno de los argumentos que uno podía utilizar. Y eso es sumamente importante a tener en cuenta. Hay gente que recomienda la utilización alternada de uno y otro para bajar el riesgo del impacto acumulativo. Ya se mencionó el tema de la investigación multidisciplinaria a largo plazo, lo que se considera realmente sumamente importante. Y otra cosa que es clave y que no existe, es que la IAR tiene potencial de definir riesgo, no tiene implicancias legales, que los que tienen que ejecutar las implicancias legales son los gobiernos, y en la Argentina no hay una legislación central. La legislación es independiente, cada pueblo, cada ciudad, cada provincia tiene su legislación. Y ahí se define un nuevo concepto en los protectores, que son indicadores y políticas. No existen ni indicadores ni políticas sistematizadas y prolijas. Es decir, ¿cuáles serían los indicadores a medir para suprimir la utilización de este fármaco y cuál sería la reglamentación para la supresión? 1 año, 2 años, etc. Entonces, resumiendo, les diría que no hay gran investigación acerca de los fitosanitarios. Los aditivos que tienen parecen tener una responsabilidad que no ha sido profundamente evaluada. La legislación es absolutamente errática. Las evidencias científicas químicas acerca del producto, en el caso del glifosato, le dan un nivel de seguridad más que razonablemente alto. Sin embargo, la responsabilidad en su uso lo tornaría un poco dudoso, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado, y creo que la responsabilidad final tiene que ver mucho con los entes reguladores y controladores. Creo que debe hacerse hincapié en la educación profesional, tanto en el pregrado como en el posgrado, para prestarle detenida atención a estos agentes. Pues nosotros estamos hablando de la clase 2A, no estamos olvidando de la clase 1, tabaquismo, estamos hablando de radiaciones, estamos hablando de drogas derivadas del fenol, etcétera, 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 miles de gente que nosotros realmente en el pregrado lo recibimos como una carilla de la facultad y no se les da hincapié, y es algo que tiene que ver con nuestro futuro, como puede ser el calentamiento global. Yo creo que ya más o menos toqué todos los puntos, no sé si hay algún aspecto a discutir que les parezca importante. Bueno, gracias Pepe, después de esto me dejaste chatita, no tengo mucho para decir. A ver si, creo que todos coincidimos por ahí en que haría falta estudios serios a largo plazo. Creo que Eduardo como profesor va a estar de acuerdo conmigo y con vos Pepe de que los médicos estamos muy poco formados y uno no puede buscar lo que no sabe, lo que no conoce. Si no conocemos, no podemos salir a buscar toxicidades o cosas. La ley, tenés razón vos, la ley de la provincia de Buenos Aires, en este caso que me toca a nosotros porque estoy en provincia, como decís vos, es muy chiquita, es muy parcial y la verdad que habla de las buenas prácticas y nada más y se queda ahí. Con respecto a lo demás, creo que todos estamos de acuerdo que fue una excelente idea de la asociación poner este tema en el plató y que quede a la vista que necesitamos mayor formación en nuestros alumnos de medicina, de pregrado y de posgrado. Nosotros también nos viene bien en los cursos de especialistas, sobre todo nosotros los oncólogos, el poder dirimir esto, toxicidad aguda, toxicidad crónica, hacer trabajos aleatorizados, controlados en el tiempo, en mucho tiempo. En esto les voy a dar una buena noticia. Me han invitado, he tenido el placer de ser invitada por Inglaterra en un trabajo que se va a llamar Sprint, que justamente va a tomar un montón de gente y se va a hacer no solamente la dosificación de glifosato o no glifosato, sino de un montón de moléculas, y donde se va a seguir prospectivamente y se va a estudiar cada porción de la población, tanto el chacarero, como le decimos nosotros, como la persona que vive cerca, como la persona que vive en la ciudad, como la persona que vive lejos. Es un estudio multicéntrico muy importante y Argentina fue designada como uno de los puntos, ¿no? No participa todo el mundo, participa Inglaterra, nosotros y si no me acuerdo mal México también. Así que eso nos va a decir el hecho, como vos decías, Pepe, nosotros sabemos que orinamos glifosato, que la lluvia tiene glifosato. Ahora, ¿eso nos perjudica o no?
porque el hecho de tenerlo en el cuerpo, como dice Eduardo, tenemos un montón de cosas que absorbemos, pero hay que saber qué importancia clínica tiene esto. Entonces, si ustedes me dejan resumir, si quieren decir algo más, estaría encantada, y si no, trato de resumir esto. En que resumen, yo te quería hacer un aporte nomás, Por favor, que lo han dicho gracias. ustedes dos. Dale. Primero, al margen de todo eso que estamos de acuerdo, que ya han dicho, me parece que el Estado tiene que tener una mayor incidencia en el tema. Lo dijo bien Pepe con las leyes, vos lo dijiste con las manzanas de Río Negro. Vos fíjate que en Tucumán, que exporta naranja y exporta pomelo, que los manda a Alemania, viene la gente de la BRF, que es de ellos, la agencia federal, saca las cascaritas y las analiza para llevar. Y ahí se mete el Estado con responsabilidad, incluso en el extranjero. Yo no pido eso, no pediría tanto, pero sí pediría que lo estudien acá las cosas, ¿no es cierto? A la manzana, a la naranja, y que se vea si eso, qué es lo que tiene, ¿no? Ese era el único aporte, ustedes lo han dicho. Súper aporte. Vos fíjate que cuando nosotros vamos a ESMO, a mí que me gusta mucho más ESMO que ASCO, uno encuentra en las góndolas que está señalizado lo que es OGM, lo que son alimentos genéticamente modificados, cosa que acá ni siquiera, y estamos peleando por una etiqueta acá todavía. Entonces, uno tiene derecho a saber lo que come. Como el cigarrillo, vos sabés, vos ya te informaron, hace mal. Si hace mal y vos lo consumás, es problema tuyo, ya es otro problema. Eso entra dentro de la libertad. Pero creo que lo que dijo Pepe es importantísimo. Acá hay por medio cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones de otro índole que se meten en algo tan caro a lo nuestro, que es la salud. Los oncólogos cuidamos la salud. La parte económica, la política es algo que la tenemos un poco más de costado. Nos importa la salud de la gente. Resumiendo, me parece que un gran aporte de ustedes dos. Me encantó hacer esta charla. Creo que fue muy rica con los dos participantes. Y yo, como conclusión de lo que ustedes dicen, las buenas prácticas agrícolas, mayor legislación, mayor cantidad de estudios bien hechos y a largo plazo para decir sí o no con confianza, como hacemos nosotros los oncólogos. Creo que por eso los oncólogos somos una raza muy distinta y se nos tiene que convencer de otro lado cuando hablamos de estos productos o de vacunación o de lo que sea. Nosotros tenemos tanta información sobre genética que no nos pueden vender cualquier cosa. Entonces, me parece muy bueno que pudiéramos utilizar esas neuronas que tenemos abocadas a la toxicidad y a las consecuencias en salud para también aplicarlos a los químicos. Y profesores de facultad tan genios como ustedes, que saben tanto, que se preocupan tanto en educación como en salud, empezar a promover desde sus sitios el hecho de que se incorpore a las carreras, como dice Pepe, no la carilla, porque a mí me pasó lo mismo en la facultad, era una carilla. Y yo averigué entre mis compañeros actuales, los que recién salen de las carreras, tienen la misma idea que tenía yo cuando me recibí. Entonces quiere decir que la cosa no ha cambiado. Y si esa mirada no cambia, no va a cambiar el calentamiento global, no va a cambiar todo el futuro, digamos que va a estar muy teñido de un color que no queremos, ¿no? Que no va a ser el brillante. Así que bueno, si están de acuerdo, o si querés, Pepe, aportar algo más, no sé, estaríamos terminando esta charla. ¿Algún aporte más de alguno de ustedes? No. ¿No? Bueno, entonces, agradecerles a la Asociación Argentina de Oncología, que siempre va un paso adelante esta oportunidad de plantear este tema, y agradecerles a ustedes dos este espacio tan rico que hicieron y que me hicieron aprender también tanto. Muchas gracias y los despido. Gracias, Alguna vez nos veremos en los próximos congresos. Ojalá. Chao, chao. Chao, Hasta luego. un gusto. Muchas gracias. De nada.